Leámoslo todos a una sola voz, estos 4 versículos. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Estén cómodos, hermanos. Jeremías, el escritor de este libro es el profeta Jeremías. Es un profeta de Dios, es un ungido de Dios, un hombre escogido por Dios. Y este hombre es conocido como el profeta llorón. ¿Por qué creen que tiene ese apodo? Profeta llorón. Un hombre que vivía afligido en su ministerio, estuvo afligido sobre todo, entre otras cosas, más bien, entre otras cosas, porque el pueblo de Dios era un poco necio, muy necio a la voz de Dios, a lo que Él les predicaba, les enseñaba, y es conocido como el profeta llorón. Y Jeremías comienza su ministerio, según los estudiosos se cree que comienza su ministerio cuando era un adolescente. Él dice en algún momento, en su libro escribe que era un niño, se sentía como un niño, y Dios le dice: no diga que usted es un niño. Pero se cree que empezó su ministerio siendo muy joven, un adolescente. Y cuando empieza a profetizar y a guiar al pueblo de Dios, él empieza muy a temprana edad, y su ministerio va a durar aproximadamente 40 años. Va a durar él predicando, va a durar él profetizando lo que el Señor le mande a decir. Y durante su ministerio pasaron 5 reyes, estuvieron 5 gobernantes que gobernaron durante su ministerio, y él era un joven. Y debo decir que no debemos nunca valorar a un predicador por su edad, que sea muy anciano o porque sea muy joven. El Señor puede usar incluso hasta un niño para darle una palabra de aliento a su vida y para predicar la palabra de Dios a su vida. Incluso algunos, me imagino que algunos rechazaron al Señor Jesús por el hecho de ser muy joven, muy joven. Uno a los 30 es muy joven, yo creo que a los 33 es todavía muy joven. Y el profeta Jeremías estaba predicando, y Dios lo estaba usando poderosamente. Dios lo estaba usando al profeta Jeremías. Y Jeremías advierte al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a Judá, les advierte, les predica, antes de que llegue la destrucción. Y les dice: antes de que llegue la destrucción, ustedes siguen por ese camino, va a suceder esto. Y les advierte, entre otras cosas, porque tenemos un Dios que es bueno, tenemos un Dios que nos advierte, y el Señor nunca permite que llegue la destrucción sin antes enviar la advertencia, sin antes enviar al predicador que le diga: eso está mal, sin antes enviarla al predicador que le diga: esa conducta no le conviene. El Señor siempre en su misericordia advierte, predica. Y recuerdo a Noé, todos recordamos a Noé, que Noé estuvo muchos años poniéndose de pie y diciéndole al pueblo: arrepiéntanse, cambien de pensamiento, si siguen por ese camino van a llegar a la destrucción. Y Jeremías se presenta igual ante el pueblo de Dios y le dice: si siguen por ese camino van a ser destruidos, van a perderlo todo, van a perder su vida, su familia, van a perder su libertad. Y Jeremías es atacado, es cuestionado por su predicación, es cuestionado por lo que estaba diciendo. Y no solo es cuestionado, sino que es burlado, es ignorado, es rechazado. Y seguramente muchos de los que escuchaban a Jeremías pensaban y decían: ¿quién es este hombre para venir a decirnos lo que tenemos que hacer? ¿Quién es este personaje que aparece y nos dice que estamos haciendo mal, que estamos viviendo mal? Y mucha gente allá afuera cree, ¿qué cree esa iglesia? Están lavándole el cerebro a la gente allá. Están allá perdiendo el tiempo. Esas iglesias son solo para robarle a la gente, para robarle la plata a la gente. Mucha gente piensa de esa manera. Y Jeremías estaba siendo cuestionado, estaba siendo atacado, estaba siendo burlado de esa manera. Y Jeremías está afligido, él está afligido, está abrumado por la persecución, está triste, ha perdido la esperanza, entre otras cosas por la sensación que siente de que la gente no responde a la predicación. Él se siente frustrado porque siente que la gente no responde a lo que él está predicando, y de esa manera es que llegamos a este capítulo 18. Ahí estábamos en el capítulo 18, y donde Dios le habla a Jeremías dándole esperanza, pero también le da una instrucción. Y lo que vamos a ver hoy
es que Dios quiere llamar nuestra atención en este día. Dios quiere llamar nuestra atención. Y nuestro texto de hoy empieza con Dios dándole una instrucción a Jeremías. Dios le dice una instrucción a Jeremías. Y empieza el versículo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. ¿Qué le dice? Levántate y ve a casa del alfarero. Ve a casa del alfarero. Dios le dice, voy a darte una palabra de aliento, voy a mostrarte un propósito para tu vida, voy a devolverle la esperanza, voy a levantarte de ese lugar de frustración, voy a devolver la tranquilidad a su vida, pero necesito que se levante y vaya a la casa del alfarero. Y hay veces que el Señor nos inquieta, a veces el Señor tiene que removernos, a veces el Señor tiene que permitir que sucedan cosas en nuestra vida, porque Él quiere que nos levantemos. Él quiere que nos levantemos a buscar de Dios. Dios está intentando hablar siempre. Dios siempre, tenemos un Dios que habla. Tenemos un Dios que advierte. Tenemos un Dios que está interesado en instruirnos, en enseñarnos. Pero el Señor espera y nos llama a levantarnos. Nos llama a movernos de nuestro lugar. Vea que en ese momento el alfarero formaba parte de la comunidad. Hoy en día, si nos dicen vaya y busque el alfarero, ¿a dónde encontramos un alfarero hoy en día? Es muy complicado. Pero en ese momento el alfarero formaba parte de la comunidad, como hoy en día el carnicero, el mecánico. Todos aquí saben dónde hay un mecánico, dónde hay un carnicero, dónde está la tienda de verduras, dónde está la papelería, dónde está el Interrapidísimo. Hoy en día todos conocemos ese tipo de oficios. Y en ese momento un alfarero formaba parte de la comunidad, como el zapatero. Bueno, el zapatero ya ha perdido un poco su oficio, ¿no? Pero aquí en Nubaque hay un zapatero, ¿sí lo conocen? Don Manuel. Don Manuel es el zapatero del pueblo. Y era un lugar normal, era un lugar cotidiano, era un lugar que la gente frecuentaba comúnmente. Y simplemente era un lugar sencillo. Y hay algo especial en eso que me gusta. Porque Dios no necesita de lugares grandes, lugares espectaculares, no necesita de grandes espectáculos, simplemente un lugar común y corriente. Y Dios no necesita de grandes templos para hablarle a su vida. Dios no necesita de grandes personalidades para tratar con su vida y para darle un consejo a usted. Dios a veces en un simple culto de vereda puede hablarle a usted como los que hemos venido teniendo estos días. Dios a veces en una simple reunión en su casa puede tratar con su vida, tratar con su familia. Dios a veces simplemente con una lección bíblica en la iglesia en Ipujuaque puede hablarle a su vida, puede hablarle a su corazón. Dios no necesita de grandes cosas. Algunos esperan que suceda algo espectacular. Mucha gente espera el gran programa, el gran profeta, el gran nombre, el gran sermón. Y ahí sí me voy a comprometer con Dios. Cuando Dios me hable de manera espectacular y sobrenatural, ahí sí me voy a comprometer con Dios. Pero hermanos, a veces Dios está hablando en las cosas sencillas. A veces Dios está hablando en las cosas sencillas. A veces Dios está hablando en lo cotidiano, en lo que estamos haciendo, en el trabajo, en la actividad, cuando vamos en el bus. Dios puede hablar, sí, a través de un gran predicador, pero Dios a veces habla a través del vecino que le dice una palabra, a través del niño que le hace un reclamo, a través del esposo o la esposa que está tratando de persuadirlo en algo. Y entonces Dios le dice a Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Pero vea que cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, en el versículo 3, dice, y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y yo me imagino que Jeremías fue a ese lugar con la expectativa de que iba a llegar y que el alfarero le iba a hablar directamente, o que iba a escuchar directamente lo que Dios tenía por decirle. Imagino que fue con la expectativa de escuchar, pero cuando Jeremías entra, lo primero que hace no es escuchar, no hay nadie que le esté hablando, no está Dios que le está hablando. Él simplemente entra y empieza a observar. Él entra a la casa del alfarero y el alfarero yo creo que le pone cuidado que está ahí. Pero él tiene que empezar a observar al alfarero lo que está haciendo. Y muchas veces, cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando usted no escucha la voz de Dios, deberíamos abrir los ojos y ver que Dios está obrando. Y ver que Dios está obrando. A veces simplemente debemos mirar alrededor y ver lo que está sucediendo. ¿Usted cree que estos acontecimientos que han pasado estos últimos días, será que Dios está hablando? Terremotos, incendios, situaciones sobrenaturales por ahí.
¿Usted no cree que Dios está hablando y la gente espera que el Señor venga y lo jale de la oreja y lo traiga a la iglesia? Pero es que Dios está hablando y a veces simplemente debemos observar, a veces simplemente tenemos que ver lo que está pasando alrededor y darnos cuenta de que Dios habla, de que Dios está advirtiendo, de que Dios es bueno, de que está trabajando, de que sus promesas se están cumpliendo, de que su palabra se está cumpliendo. Y simplemente debería eso de despertar temor en nuestra vida. Despertar temor, oiga, la palabra de Dios se está cumpliendo. Yo voy a comprometerme con Dios porque las cosas que están sucediendo no son casualidad, es que Dios está cumpliendo su palabra. Y deberíamos observar, además, hermano, observar de cuántas cosas Dios nos ha guardado. A veces Dios guarda silencio, pero deberíamos observar, hermanos, de cuántas cosas el Señor lo ha guardado a usted. Ver todo lo que hemos vivido, las situaciones por las que hemos pasado y que solo por la misericordia de Dios hemos sobrevivido. Las cosas de las cuales, hermano, deberíamos estar llenos de amargura, deberíamos estar llenos de dolor, esclavos de los vicios, atados por allá a una botella. Pero estamos aquí en la casa del Señor, hermano. A veces simplemente tenemos que abrir nuestros ojos y ver la misericordia de Dios y la bondad de Dios que nunca nos ha soltado, que nunca nos ha desamparado, hermano. Y estamos en esta mañana acá, hermano, es porque Dios ha sido bueno. Y entonces a veces no necesitamos que Dios aparezca con un micrófono a decirnos lo que debemos hacer, lo que debemos ver, hermano. A veces simplemente necesitamos ver la gracia de Dios y ver que Dios ha sido bueno. Y entró Jeremías y él observó que el alfarero estaba trabajando. Él observó el alfarero que estaba trabajando, dice la palabra de Dios, que estaba trabajando en la rueda, que era la herramienta de trabajo donde él le daba forma a lo que él hacía. Y dice el versículo 3, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Vea que solo sabemos que estaba trabajando en un recipiente, en una vasija. El alfarero estaba trabajando en una vasija. Y simplemente sabemos que era un recipiente, que era una vasija que todavía no tenía forma, que era imperfecto, era un recipiente imperfecto. Sabemos que era una vasija y le dice vasija, pero según lo que describe ahí no tenía cara de vasija. Dice que se echó a perder. Esa vasija no tenía cara de vasija, simplemente le llamaba vasija porque sí. Y ahora, hermano, creo que como humanos, como personas, nos gusta proyectar perfección. Nos gusta aparentar, o más bien contamos nuestros logros, hablamos de las cosas en que nos va bien, hablamos de las cosas de lo positivo, hablamos de cuando conseguimos algunos éxitos, cuando conseguimos algunos logros en nuestra vida, pero casi nunca hablamos de los fracasos. Casi nunca hablamos de los fracasos. La gente en las redes sociales no publica cuando los hogares se destruyen. La gente no publica cuando están atados a un vicio. La gente no publica, la gente no habla cuando viven una vida desordenada. No hablamos de los fracasos. Y aparentemente la gente nos ve acá y cree que no rompemos un plato. La gente nos ve acá bonitos, elegantes, sentaditos y la gente cree que no rompemos un plato. Pero la verdad, hermano, es que estamos en proceso. Estamos en proceso. Somos vasijas imperfectas todavía. La verdad es que somos un proyecto de Dios. Cada uno de nosotros somos un proyecto de Dios. Somos una vasija imperfecta. Y cada uno de nosotros tiene algo y no importa si estamos bien peinados, si estamos bien vestidos, no importa. Somos vasijas en las manos de Dios. Somos vasijas en las manos de Dios y estamos en proceso. Y es por eso, hermano, que deberíamos vernos los unos a los otros de esa manera. Deberíamos vernos los unos a los otros de esa manera. Somos personas en proceso. Por eso, hermano, deberíamos tenerle paciencia al hermano, a la hermana, al amigo. Por eso, hermano, deberíamos ver con gracia a los demás, al que está a mi lado, hermano. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Cada uno de nosotros tenemos algo en nuestra vida. Y por eso, hermano, además, deberíamos perdonarnos los unos a los otros. No deberíamos tener rencor hacia nadie en este lugar. No deberíamos tener rencor y guardar nada hacia nadie, hacia un hermano, hacia un familiar, hermano, porque somos vasijas imperfectas y todos tenemos algo. Y además podemos ver, y eso es muy común en nosotros, podemos ver la imperfección en los otros, porque vemos el alfarero que está trabajando allá en otro, pero no nos damos cuenta que Dios también está trabajando en nosotros y que también está aquí
quitando nuestra imperfección y ajustando nuestra vida, y Dios está trabajando en nosotros, hermano. Y ahora sabemos que estamos en proceso, sabemos que somos imperfectos, y también sabemos el alfarero con qué tipo de material está trabajando. ¿Cuál es el tipo de material? ¿De qué está hecha la vasija? Le pregunto a usted, ¿de qué está hecha la vasija? De barro, de barro, de barro. Y el barro, además, yo creo que el barro es de los productos que menos valor tienen. No sé si tenga valor la arcilla, pero es de los productos que menos valor. Ahorita yo creo que sabemos harto de barro aquí en Uaki, ¿no? Con esos aguaceros sabemos harto de barro. Llegamos con los pies embarrados. Ya que estuve revisando, porque la arcilla, el barro con el que trabaja el alfarero, no es cualquier barro que escoge por ahí, pero sí tiene una particularidad, y es que ese barro, esa arcilla que trabaja el alfarero, está conformada de dos ingredientes principales. Y el primer ingrediente de ese barro es la roca. Roca que se ha descompuesto con el tiempo por algunos efectos, y se ha descompuesto y se ha formado en pequeñas partículas, pero viene de la roca. Y el segundo ingrediente es materia orgánica, materia que en algún momento estuvo viva, pero también se descompuso y se convirtió en tierra. Y se mezclan esos dos ingredientes y forman la arcilla. Y la Biblia nos compara con el barro, nos dice que somos barro nosotros. Aquí no hay nadie que sea oro, aquí no hay nadie que sea plata, aquí todos somos barro. Es decir, que había algo rocoso en nuestra vida, habían cosas duras en nuestra vida, habían cosas descompuestas en nuestra vida, habían cosas dañadas en nosotros. Y es cierto que algunos no nos gustaba ni que nos hablaran, algunos no les gustaba ni saludar al vecino, algunos no les gustaba ni siquiera decirle buenos días al que pasara. Ya que conozco un hermano que en su vida pasada tuvo una vida muy difícil, tuvo una infancia muy difícil, una vida muy dura. Mataron a su padre delante de él, y él después, en su adolescencia, en lugar de estudiar, tuvo que trabajar para poder ayudar a su casa, a sus hermanos, a su mamá, y terminó muy joven metido por allá en un grupo armado. Y esa fue su vida. No conoció que era un juguete, no conoció que era un juego, no conoció que era una diversión, no conoció que era un programa de televisión. Y él llegó a la iglesia cargado de problemas, de conflictos. No conocía qué era la tranquilidad. Y esas personas a veces sienten que todo el tiempo los están persiguiendo, huyendo de un lado a otro, escondiéndose de todo, y a veces ni siquiera los persiguen, pero están escondiéndose y cargados de problemas. Y seguramente todos acá tenemos un pasado difícil, seguramente todos acá tenemos un pasado complicado, seguramente todos acá, algunos sufrieron abandono, algunos sufrieron traiciones, algunos sufrieron abusos, pobreza, persecuciones, una madre que se fue, un familiar que se fue demasiado pronto. Y lo normal, hermano, es que nuestro carácter fuese duro. Lo normal es que nuestro temperamento fuese complicado. Algunos sufrieron abandono, y lo normal es que viviéramos llenos de resentimiento. Eso sería lo normal. Lo normal es que viviéramos llenos de dolor, llenos de amargura, llenos de preocupación, hermano. Pero cuando fuimos lavados en el agua de la palabra, hermano, cuando fuimos mezclados con el agua de la palabra, hermano, cuando el agua de la palabra entró a nuestra vida, hermano, ese carácter fue moldeado, hermano. Ese hermano que le comento, hoy en día parece cuando me cuenta su historia, su testimonio, parece que me estuviera contando la historia de otra persona. Porque uno ve a los hermanos de la iglesia y nos ve aquí todos amables, todos sonrientes, todos bonitos, y parece que no nos hubiera pasado nada. Pero hermano, es que la palabra de Dios hace un efecto en nuestra vida y nos hace moldeables, hermano. Ese temperamento duro es transformado, esa amargura, hermano, es transformada en gozo, es transformada en alegría. Esa tristeza, ese llanto, ese dolor que había en los hermanos, que había en usted, hermano, fue transformado en gozo. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Porque el barro ahora está formado de roca, de cosas descompuestas, pero se ha formado también del agua de la palabra de Dios, aleluya. Y sé que alguien, hermano, de pronto que usted está escuchando en esta mañana, y he hablado con personas que han perdido la esperanza, que han perdido la tranquilidad, que han perdido el gozo, y la gente cree que ya no hay nada que hacer, hermano, pero la gente a veces necesita simplemente unas gotas de la palabra de Dios.
unas gotas que usted le puede llevar, un mensaje de la palabra de Dios que usted le puede compartir, un versículo de la palabra de Dios, hermano, y va a haber vida nuevamente, y va a haber esperanza nuevamente, porque la palabra de Dios tiene ese poder. Es la palabra de Dios la que transforma la amargura, la que transforma los miedos. Y gracias a Dios, hermano, porque nosotros, los que estamos en este lugar, hemos experimentado ese milagro de Dios. Hemos experimentado la gracia de Dios. Y ahora somos barro y somos moldeables. Y Dios convirtió nuestra vida rocosa, nuestra vida dura, la convirtió en barro. Y cuando Jeremías ve al alfarero, y el alfarero tiene el barro, ya lo tiene en la rueda. Ya lo tiene ahí en su torno, en su herramienta de trabajo. Pero el barro no apareció ahí de la nada, sino que el alfarero tuvo que ir a buscarlo a algún lugar. El alfarero tuvo que ir a buscarlo en algún lugar. El barro no apareció ahí, no nació ahí en la rueda. El barro, ¿dónde se consigue el barro? ¿Dónde consigue el alfarero el barro? El barro que necesita para trabajar. Y estuve mirando, y el barro se consigue en las orillas de los ríos, se consigue en el fondo de las lagunas, de los lagos, en terrenos donde se van acumulando sedimentos, por allá en lugares lejanos, lugares profundos. Allá es donde se consigue el barro. Y sabe que la palabra de Dios dice, quiero que me ayude a buscar este versículo, 1 Corintios 1:26. Primera de Corintios 1:26. Vamos a leer hasta el 28, dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muy sabios según la carne, ni mucho poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacerlo. Hermano, estamos en este lugar no porque seamos no porque el Señor nos haya escogido por allá de los mejores lugares. Estamos en este lugar no por nuestras capacidades, no por talentosos, no por buenas personas, no porque seamos los más sabios, los más inteligentes, sino que estamos aquí en este lugar, hermano, porque hay un Dios santo, un Dios soberano, que un día bajó del cielo, hermano, y metió su mano hasta lo más profundo. Y metió su mano donde nadie daba un peso por nosotros, hermano. Donde un Dios santo, limpio, puro, hermano, que se metió a la suciedad en donde estábamos. Se metió al barro para levantarnos, para limpiarnos, para rescatarnos, hermano. Un Dios que nos santificó. Un Dios que no vio el barro en el que estábamos, sino que Él simplemente metió su mano hasta allá y nos levantó y nos rescató de la suciedad en la que estábamos, hermano. Dios nos levantó del fondo. Dios nos rescató de lugares donde nadie iba por nosotros, hermano. No estamos en este lugar por buenos, dice la palabra de Dios, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermano, el Señor nos sacó de la oscuridad, nos sacó de las tinieblas, nos sacó del dolor, me limpió cuando estábamos en el lodo de la depresión, cuando estábamos llenos de amargura, cuando estábamos embarrados de dolor, cuando estábamos embarrados de soledad, hermano. Allá nos levantó Dios, hermano, y la gente se pregunta, ¿por qué cantan allá? ¿Por qué gritan allá? ¿Por qué lloran allá? Hermano, ¿cómo no llorar si es que estábamos enlodados, estábamos embarrados, estábamos enredados, hermano? Algunos creen que es una exageración gritar, algunos creen que es una exageración llorar, hermano, pero es que estábamos en oscuridad, éramos esclavos, hermano, había hogares destruidos, habían familias rotas, aleluya. Algunos no le encontraban sentido a la vida, pero Dios, el alfarero, aleluya, se inclinó, aleluya, se agachó y metió su mano a lo más bajo. Si la gente supiera, hermano, por lo que hemos pasado, entenderían que no cantamos por cantar, sino que hay alegría en nuestro corazón, hay agradecimiento en nuestra vida, aleluya. Hay gratitud en nuestra vida, aleluya, porque estábamos perdidos, estábamos enlodados, estábamos embarrados, aleluya, pero Dios metió su mano, aleluya. Y debo decirle a alguien en esta mañana, que Dios sigue bajando hasta lo más bajo. Que Dios sigue metiendo su mano al barro, aleluya. Que Dios sigue buscando al caído.
que Él es el que levanta del polvo al pobre, aleluya, que Él es el que restaura, que Él es el que levanta, y no importa dónde esté su vida, no importa lo que usted haya hecho, no importa su pasado, no importa cuán malo haya sido usted, aleluya. Debo decirle que Dios está dispuesto a meter su mano para levantarlo. Dios está dispuesto a embarrar su mano para levantarlo, aleluya. Porque la gracia de Dios también es para usted que ha fracasado, que ha fallado, aleluya. Dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, dice el Señor. Aleluya, aleluya. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No importa, hermano, si usted se ha bautizado, si usted ha caminado con Dios, pero alguna vez le falló al Señor, pero en algún momento tropezó, pero en algún momento puso su mirada atrás nuevamente. Debo decirle, hermano, que el alfarero vuelve a extender su mano para levantarlo, vuelve a extender su mano para llegar a donde usted esté. Él se va a agachar una vez más y usted solo tiene que levantar su mirada y colocar su mirada en el Señor en este día y decir: Señor, ayúdame, levántame, restáurame, fortaléceme, dame fuerza, Señor. Algunos dicen: pastor, si usted supiera lo que he hecho, si usted supiera lo malo que he sido, no soy digno, cometí adulterio, soy un pecador, Señor. Pero el alfarero puede levantarlo una vez más. Él puede extender su mano una vez más. Puede estar roto, puede estar destrozado, puede estar embarrado. Pero Dios puede hacerte una nueva vasija en este día. Dios puede trabajar contigo todavía. Dios no se da por vencido, aleluya. No importa lo lejos que haya caído. No importa lo profundo que esté. La mano del alfarero puede encontrarte en este día, aleluya. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y yo, si usted le dan ganas de adorar a este Dios soberano, de exaltar a este Dios soberano, que ha sido bueno, que nos rescató, que nos levantó, que metió su mano, aleluya. Y nos dio vida, y nos dio vida, y nos dio vida, y nos dio vida, aleluya. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Somos escogidos de Dios, porque Él está trabajando en nuestra vida, aleluya. Bueno, Él llega a todas partes. Él llega a todas partes. Eso es lo que hace el alfarero. Él es experto en transformar las cosas. Él es experto en transformar el caos, el dolor, la amargura, hermano. Si usted le cree al Señor en este día, Él puede hacer un milagro en su vida. Hay situaciones, hermano, con las que lleva la gente en su vida y creen que no hay nada que hacer. Creen que ya no hay esperanza. Creen que ese dolor, eso que les hicieron, creen que no pueden librarse de ese dolor, de esa amargura. Pero hermano, el alfarero está en esta mañana aquí con su mano extendida para acercarse a alguien, para meter su mano en la vida de alguien, en el hogar de alguien y transformarlo, hermano. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien que le crea al Señor y le diga: Señor, ayúdame, ayúdame. Yo le invito a estar en pie en este día. Vamos a orar al Señor. Pero yo le invito hoy, hable con el Señor y dígale: Señor, te necesito. Mi matrimonio está hecho un desastre. Mi hogar está hecho un desastre. Mi mente, Señor, está hecha un desastre. Mi familia, Señor, es un problema. No sé a dónde estoy, no sé a dónde voy. Estoy roto, Señor. Todo está hecho trizas, Señor Jesucristo. Pero hoy el alfarero está en ese lugar. Hoy el alfarero está en ese lugar para restaurar su vida, para seguir trabajando en su vida. Él no está buscando oro. Él no está buscando gente perfecta. Él no está buscando materiales de lujo. Él está metiendo su mano al barro, a ese lugar de dolor en donde usted está, a ese lugar de amargura en donde usted está, a ese lugar de ruina donde usted está, a ese lugar de desesperanza donde usted está. Él está metiendo su mano al barro, está buscando el desorden. Aquí hay gente con vidas que fueron un desastre, pero Dios ha sido bueno. Y sabemos que el Señor no tiene miedo de ensuciarse las manos. Él no tiene miedo de ensuciarse las manos, aleluya. Aleluya. Yo le pregunto a usted, ¿será que usted puede levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, te necesito? Aleluya. Te necesito. Con los ojos cerrados usted puede decirle al Señor: yo te necesito, Dios. Necesito que me levantes una vez más. Necesito que me levantes una vez más. Necesito tu mano redentora. Señor, lávame una vez más. Perdóname una vez más, Señor. Límpiame. Purifícame, Señor. Te entrego mi corazón.
Lléname con tu Espíritu Santo. Lávame con el agua de tu palabra, Señor. Mira la dureza de mi corazón, Señor, y deja que caigan unas gotas de agua en mi vida. Permite que tu palabra, Señor, llegue hasta el fondo de mi alma. Te necesito. Alguien que levante su voz y le diga: Señor, te necesito, te necesito, te necesito, Señor. Límpiame, 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 purifícame, Dios. Lávame, Dios. Oh, aleluya. Lávame con tu palabra. Perdóname, Dios. Te entrego mi alma, te entrego mi vida, mi hogar, Señor. Mira, mira, mira la dureza de mi familia. Mira la dureza de mi hogar, Señor. Mira que está descompuesto, que está dañado. Mira que está roto, Señor. Ten misericordia hoy, Dios. Ten misericordia hoy. Oh, aleluya. También un agradecido que le diga: Señor, gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por meter tu mano, Señor. Cuando mi hogar no tenía esperanza, cuando mis hijos estaban perdidos. Gracias por meter tu mano, Señor, cuando no le encontraba sentido a la vida, cuando no le encontraba sentido, Señor, a esa existencia. Gracias por meter tu mano, Señor, cuando estaba arruinado mi hogar, cuando estaba arruinada mi familia, Señor. Tú tuviste misericordia, Señor, y ahora somos nuevos, somos nuevas criaturas, Señor, pero no por buenos, no por sabios, Señor, sino porque tú has sido bueno, porque tú has sido bondadoso. Hable con Dios, dígale: Señor, te necesito, te necesito, te necesito, Señor, necesito tu palabra, necesito que trabajes en mí, Señor, aleluya. Hable con Dios, aleluya. Aleluya.